Viene uno tranquilo por la calle y de repente, 4 Budas tallados en una piedra a la orilla de la calle. ¿Qué es esto? La cantidad de cámaras y controles en el camino es una cosa impresionante. En China me esperaba un poco más de control en la calle. Amigos, la situación es la siguiente. Resulta que agarramos un tren bala de Hong Kong a China. En este momento nos encontramos en China. Por Dios, vean dónde estamos. Esta estación que está aquí es del tren bala. De hecho, no sé si está permitido grabar. Recuerden que estamos llegando a otro sistema, a otro lugar del mundo por completo, del que tenemos la idea de que es muy cerrado, que nadie habla el idioma, que no nos vamos a poder comunicar. Pero hubo un cambio drástico de planes. En un principio iba a llegar a una gran ciudad donde me estaba esperando un contacto para explicarme cómo moverme, qué aplicaciones descargar, cómo pagar, porque aquí ni siquiera se usa efectivo. Muchas cosas locas que vamos a ir viendo en el camino, pero me dijo que en unos días va a haber un feriado aquí en China, que todo va a estallar, porque imagínense, aquí hay 1.400 millones de habitantes. Cuando hay un feriado y todos van de vacaciones, colapsa. Entonces me dijo, si usted quiere ver ese lugar que quiere ver, que más o menos ustedes se irán haciendo una idea, vamos a conocer la China rural, las montañas y cómo vive la gente fuera de esas ciudades futuristas que vemos en internet. Si usted quiere conocer eso, tiene que ir ya, porque si no todo colapsa, y de hecho que ya no hay reservaciones para en unos días. Entonces aquí estamos solos, básicamente a ver qué nos depara Dios. Estamos en la estación, acabo de revisar un mapa y estamos a 30 kilómetros de donde necesitamos ir. No sé si hay taxis, buses, trenes, pero ya lo veremos. Esto va a estar lo que le sigue a épico. China, amigos, vamos. Acabamos de encontrarnos, bueno, más bien nos encontró una señora a nosotros que habla y entiende perfectamente el inglés y nos dijo que nos iba a ayudar. Tengo miedo, la verdad. No sé cómo está esa situación en China, no sé qué tanto hay que cuidarse, o si resulta que de entrada la gente es súper amigable y nos va a salvar. Ya lo veremos. Primer dato súper curioso que no se los puedo mostrar. La policía, anda luces de policía. La gente, los policías caminando, andan aquí. Una luz que alumbra azul y rojo, como si fueran la patrulla. How much? Al parecer hay un pirata. Same as the internet, 58. Okay. 58, then you can pay. 他的那个什么支付宝付给你，你刷他的支付宝就得了。OK。 Algo que me tranquiliza es la cantidad de cámaras que hay. Había leído que al llegar a China ya en Hong Kong se veía, pero que al llegar a China me iba a encontrar cámaras por todas partes. Y efectivamente, en cada esquina hay cámaras como estas, pero la verdad más bien me tranquiliza. Me tranquiliza que hay alguien vigilando toda esta interacción, Charlie. Bueno, por aquello las moscas, ¿verdad? Que espero que nos esté cuidando desde la computadora. 3 sombrillitas. Yes, please. Eso mismo. Ahora importante, vamos a ver si las podemos pagar. 401把，然后乘以 Ok, 40 yuanes por sombrilla, 20。 120 yuanes, ok. Claro que sí. 来这里，他说你钱怎么来？ Ahí sí me jodió. ahí sí me hackeó. Ok, a ver, escaneo. 120, OK，对。ok. Pago. Ay, Dios mío, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Algo está cargando. Obviamente me vine preparado. Antes de venirme para acá descargué unas aplicaciones que me recomendaron. Hasta el banco me mandó un código ahorita. Vamos, vamos, vamos. OK，好的， Sonó algo ahí. Ok. Thank you。 Thank you. Sonó algo ahí en el parlante. Amigos, esta es la llegada al pueblo. Por Dios, vean estas montañas, vean esa bruma. Se dice que aquí se han inspirado diferentes películas, incluso que se inspiró Dragon Ball. Ya veremos por qué. Vamos, que mi compadre está enojado ya, desesperado. Interesante, claro, las marcas. Vean los autobuses. Este es BYD. Ese ni idea qué marca es. Este tampoco, ni idea qué marca es. Es este. Ni siquiera es él el que va a manejar al parecer. Es que esta tiene truco, compadre. Uno le hace así. Ahí está.
Amigos, rumbo, dirección, no se sabe. Lo que se sabe es que vamos todos en un carro para algún lado. La dirección se la dio la muchacha que al parecer, de momento, fue un ángel caído del cielo que entendía inglés, porque ya no nos entendemos absolutamente nada. Aquí en China no se anda con varas, incluso en moto van con techo, totalmente cubiertos. Este es el futuro, amigos. La cantidad de cámaras y controles en el camino es una cosa impresionante. Incluso aquí que estamos, vean en dónde estamos, Dios mío. ¿Qué es esta vista? Yo no sé ni para dónde voy, pero ya esto valió completamente la pena. ¿Sí, verdad? 这里就是望江楼，望江楼酒店。我说从这里就是望江楼，望江楼。Dice que de aquí es Guanyari. Dije que de aquí es Guanyari. Vea. Dice que está justo aquí. Eso es una táctica. Cuando es la tercera vez y uno no entiende, usted le dice ok y hace que sí. Ok, thank you. Ok, igual entendí. Señaló para allá, camine para allá. Ok. Ok. Thank you very much. Thank you. Primeras impresiones. Gente demasiado amable. Se bajó en medio de esta lluvia solo para señalarme que camine para acá, que es por aquí. Se logró. No vamos a dormir en la calle la noche de hoy. Este lugar lo reservé literalmente cuando estaba abordando el tren porque me pidieron dirección en China y yo lo que tenía reservado era otra ciudad, otra cosa totalmente armada como les conté. Pero a esto llegamos. Ojo, tenemos por aquí camas, todo totalmente normal. Esto es un aire acondicionado en torre. Tenemos lavatorio, baño. Bueno, este baño transparente está raro. Ah, es que el área del baño se cierra aquí. Claro, aquí está la cortina, la privacidad. Pero lo más impresionante, lo que tenemos por este lado, damas y caballeros. Bueno, al parecer los palos nos tapan toda la vista. Pero lo que se veía en las fotos era que cuando se despeja, cuando no está la neblina, hay unos crestones aquí impresionantes al frente y estamos a la par de un río también, pero está lloviendo tanto que no sé si vamos a poder salir ahorita. Por ahora yo creo que a matar la que nos está matando. ¿Qué es esta escena, por Dios? Este es el río que hay frente al hotel y vean al frente, no le hace justicia a la cámara a estas montañas por donde pasa el río. Además estoy viendo unas canoas de bambú. ¿Será que se puede bajar aquí en bambú, Charlie, a conocer? Sí, vamos, yo alquilé una, vamos. Vamos a dar una vueltica tranqui a conseguir alimento. Conseguir provisiones. Primeros encuentros con el idioma, primeros encuentros con la barrera, a ver si se logra pedir. Bueno, vean este pueblo, por Dios, ¿qué está pasando con China? Si apenas estamos llegando, ni siquiera hemos pasado 2 horas en este país. ¿Qué es esto? Me siento en una película, no sé, como esas películas de samuráis. Vean los locales, absolutamente nada en inglés. ¿Acaso es esto una película, soldado? Vea, ya apareció el primer samurái, al parecer. Vean. Uy, 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 uy. Perdón. Perdóneme, por favor. Vean esta esquinita aquí. Tienen brochetas, tienen pinchos, tirando vapor, antojando a la gente con el olor. Hello. Absolutamente todo está en chino, pero aquí por dicha está el producto expuesto. No sé ustedes, esto me parecen como arepas, como empanadas. ¿Y a qué puede saber una arepa china? Hay que averiguarlo de inmediato. Ok. Do you speak English? English low. No English. No, toca recurrir al idioma universal, el único, el idioma de señas. Hello. One. Yes. One and one. Oh, 1 and 1 and 1. Yeah. 3. Yes. Together 多少钱？ 10块钱。 K 元。
Okay. Where are you from? Costa Rica. Wow, you're far away. Yeah, very far. Yeah, but beautiful. Yes, Of yes. course. Very Like this. Yeah. El señor sí habla inglés. This. 10块。天苑. Ah, bien. Yeah. It's cheap Ten. and delicious. Okay. Yeah, yeah. Les iba a pagar un montón más y me dijeron que no, que era menos. Okay. Yeah, 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 yeah. Welcome to China. Thank you very much. Resulta que el pago nada que nos pasaba y nos dijeron que nos lo iban a regalar. Como el pago no pasaba, nos dijo, tome, lléveselo, ustedes vienen desde muy largo. ¡Qué hospitalidad! No, y qué amables, porque siempre se aguantaron hasta resolver algo. Sí, No sé. sin mala cara ni nada. Diferente a la idea que uno tendría. Sí, totalmente. Bueno, dele, tómelo. Provecho. Vamos a ver. Huele, no huele a nada, básicamente. Me Esto salió es- con cebolla este. Esto es como de frijoles dulces. No, este me sabe a jamón y algo le arrimaron más. Y la masa no tiene sabor. Este solo tiene especias. Atún, es pescado. Este es de pescado, Sí es, Juan. Yay, así es. Así es. Lo agarraron de modelo a Charlie. Lo vieron muy exótico. En China, muy exótico. Lo vieron muy exótico al hombre. Como un pandita. Como un pandita lo vieron, Charlie. Para venir a este lugar ni siquiera lo había buscado en internet. No tengo absolutamente nada planeado, nada preparado. Muy diferente a otros videos que hacemos. Y me está gustando. Me está gustando viajar así porque la impresión es real. No me esperaba encontrarme esto. Vean, por favor, la infraestructura, los adornos, las montañas. Qué locura de lugar. Juan, tíreme el dato onigiri. ¿Por qué me le están pidiendo fotos a Charlie? Por guapo no creo. Porque se parece a un pandita. Esas varas, amigo, más sin gracias, hermano. ¿Qué nos dice el internet? El internet nos informa que los locales pocas veces ven turistas extranjeros. Ok. O sea, viene mucho turista chino. Viene mucho turista chino, por lo tanto, ver un turista fuera del país es Raro. raro. O sea, somos raros ahorita. Somos exóticos. Exóticos en este lugar. Bueno, Charlie no tanto. Guapo, pero sí, a otros sí los pueden ver un poquito más exóticos, ¿verdad? Sí, yo no sé si es que es bonito. Eso. Pura vida. Eso. Eso mismo. Vemos que hay muchísimos puestos de pinchos y se ven. Hello. Hello. Ni hao. Ni hao. Creo que así es como se saluda. Y vemos que hay, no sé, ¿qué pueden haber aquí? 20 carnes diferentes, literalmente. Y obviamente viajamos hasta este lado del mundo también para averiguar una incógnita que tenemos en Latinoamérica. ¿Se comerán en China? Charlie, ¿se comerán en China el mejor amigo del hombre o no? Eso apenas está empezando, así que les recomiendo que se suscriban. Vayan a seguirme en Instagram para que sigan todo en tiempo real. Además me apoyan un montón. Y únanse al grupo de WhatsApp, que los links están aquí abajo en la descripción. Si quieren ir viendo cosas que van pasando detrás de cámaras. Pero como les digo, venimos a contestar o al menos a buscar un montón de dudas que tenemos de estas tierras. Así amanecemos en Yangshuo, China. El plan que teníamos para hoy era hacer un montón de cosas impresionantes que se ven. Con esta lluvia no es recomendable porque involucraba mandarse al río que está a punto de desbordarse. Entonces vamos a ver cómo podemos explorar la ciudad y ojalá salir de la ciudad a conocer más en profundidad un área rural en China. Pero de entrada nos encontramos un poquito de caos. Un caos ordenado, eso sí, pero hay muchísimas motos, muchísimas ventas en la calle. De hecho, que leí que en las áreas rurales de China vive más gente que en todo México y Estados Unidos. Más de 500 millones de personas en este país viven en las áreas rurales y se dedican a la agricultura, subsisten con la agricultura, y me imagino que por eso nos encontramos tantas ventas de frutas, de verduras. Por aquí atrás está el mercado y si ustedes observan hay muchísimos señores, muchísimos adultos mayores. Eso es porque se está dando que los jóvenes están migrando a la ciudad en busca de oportunidades. Entonces está quedando
quedando poca mano de obra joven, o al menos eso es lo que se lee y se puede ver aquí. Casi todos son señores adultos mayores que están vendiendo. Pero algo muy interesante, sea el puesto que sea esta tiendita pequeñita o sea incluso esta venta que está por aquí, todos tienen pago con QR, pago ya con una aplicación china tecnológica. Eso sí, la verdad, pase señora, discúlpeme por favor. Hay demasiado tránsito de estas motillas en la acera, no en la vía principal. Ya casi me atropellan varias veces porque no me acostumbro. Aquí está la calle y en la acera hay mercados y motos y de todo. Pero lo que les iba a decir es que efectivamente se pasaron de verga los chinos con esta infraestructura. Yo estaba leyendo que venía para un pueblo rural. Estamos a horas de la ciudad principal más cercana y vean lo que se encuentra: un centro comercial con la pantera rosa al frente, edificios, infraestructura, no se ve un solo cable de electricidad por ninguna parte y todo en medio de estas montañas. ¿Qué está pasando con China, amigos? Amigos, muy importante, este video es patrocinado por Off, repelente para insectos que nos protege de las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades graves como el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria o enfermedades que un mosquito sacó de un animal y viene y se lo pasa a usted picándolo. Este en especial es el Off extra duración que dura hasta 8 horas. Entonces si usted va para una misión en la selva, simplemente se baña en Off y ya va cubierto. Así que ya lo saben, cuídense con Off. Así se dice KFC en chino. ¿Qué dicen? Deberíamos probar KFC o McDonald's chino, a ver si tal vez venden rana frita. La cuestión es que al andar moviéndose aquí sin ningún contacto, sin nadie que entienda el idioma, es complicado encontrar comida. Básicamente hay que ir local por local viendo qué venden. Entonces nos vinimos a la vieja confiable, a lo viejo conocido. Y me encontré esto que decía torta de huevo. Digo yo, qué rico, una tortica de huevo. O al menos eso fue lo que tradujo el traductor en la cámara, valga la redundancia. Me topo con esta belleza. Y Dios mío, ¿qué les puedo decir? Es como un tamal de maicena, pero hecho con huevo demasiado suavecito, dulce, gelatinoso. Y el recipiente es un pan. No me pregunten cómo, acabo de conseguir una mototaxi para movernos. La verdad es que en China me esperaba un poco más de control en la calle. Me esperaba más seguridad, que fuera obligatorio el casco, que no se pudiera andar 3 en una moto. Pero no sé si será por ser la zona rural, pero no hay demasiado control. De hecho, no creo que sea necesario un oficial de tránsito con tanta cámara, pero ni siquiera he visto un policía. Esta definitivamente no es una buena idea, pero justo de las malas ideas salen las buenas historias o las muy malas historias. Acabamos de rentar unas gato bikes. Vean nada más estas bichas, son unas scooters eléctricas y además vienen techadas, vienen preparadas para la lluvia. Traen aquí al frente, traen para uno no mojarse aquí. Este es el futuro, traen su debido techito. Me imagino que tenemos que ir despacio para que esto no vuele y vamos a manejar primero por las calles de China sin entender absolutamente nada y segundo en medio de una tormenta. ¿Qué podría salir mal? Primer cruce y veo que no hay semáforos y la gente tampoco es como que da espacio. Usted básicamente se manda y se abre su campo a lo Pakistán, lo cual significa que estamos bien entrenados para eso. Amigos, yo creo que no se puede ir por aquí, me están pitando los camiones. Le voy a preguntar, ¿se puede aquí? No, entonces para allá, para allá. Estamos estorbando ya, estamos haciendo presa. Dios mío, por favor, perdónenme, perdónenme. Al parecer, como que estas motillas tienen que ir en un carril alterno. Viene uno tranquilo por la calle y de repente, bueno,
4 Budas tallados en una piedra a la orilla de la calle. ¿Qué es esto? En las afueras de la ciudad se pone bien interesante el paisaje. Está repleto, al menos este lugar, de campos de arroz, de siembras, de agricultores trabajando la tierra, de las montañas impresionantes que se elevan. Pero también, a pesar de que ya nos alejamos bastante de la ciudad, sigue habiendo mucho desarrollo y además hay muchos turistas pero locales. Me parece que China es el país con más turistas locales del mundo, gente que viaja internamente. Recuerden que este país es gigante, enorme, tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces el mismo turismo local es tan masivo que es una industria multimillonaria, seguro da para todo este desarrollo que estamos viendo. Lo que sí no he alcanzado a ver es dónde viven los locales, todos estos agricultores y estas personas de los mercados y que nos hemos encontrado en las orillas de la calle. No he visto como las viviendas, no he visto aldeas o un lugar donde puedan estar. Únicamente lo que se ve son todos estos edificios a la orilla de la calle. Estamos viendo que se alcanzan a ver caracoles en los campos de arroz. Debe ser una plaga. Vean la cantidad que hay aquí. Pero eso en China no es un gran problema, porque aquí se los comen. Y en muchos otros lugares, pero aquí se los comen. Entonces me imagino que más bien es parte de la cosecha. Solo me fui un segundo. Volví y aquí está Charlie. Nada más le dijo que sí a todo. Hay un té, un montón de platos en la mesa y Charlie asentando con la cabeza. Charlie, ¿qué fue lo que pidió? Yo creo que hubo una ligera falla. ¿Qué fue lo que le dijo Charlie? Acaba de llegar, bueno, gracias a Dios es un pollo, no parece un ganso ni un pato, envuelto en aluminio y esto será hoja de plátano. Hoja De tamal. Y ahí viene como asado. Se ve jugoso. Nos dejaron la tijera para cortarle los pedazos al pollo y además le dejaron la cabeza. Tampoco es nada del otro mundo, pero no es tan normal ver el pollo asado entero con todo y cabeza. Vamos a proceder a hacer una operación, así que nos preparamos al modo chino. Estoy viendo que aquí para comerse una hamburguesa y cualquier cosa que le pueda ensuciar a usted las manos, le tiran guantes para que usted lo agarre sin miedo a embarrarse. Está bueno el pollo, no sé por qué razón siempre huele tan fuerte. El ganso, el pato, el pollo, todo huele fuertísimo. Jugoso, con grasita. No puede ser, simplemente no puede ser. Hay un teleférico pasando de una... Bueno, ni siquiera sé de dónde a dónde, porque no se ve, solo se ve que pasa en medio de las nubes, entre las montañas. No sé cómo, pero nos vamos a ir a subir. Se logró, amigos míos. Vamos rumbo hacia la cima. Y esto se logró porque estamos entre semana y fuera de las vacaciones chinas que les comenté que van a ver dentro de poco. Entonces no había nadie. De hecho, vamos totalmente solos en el teleférico y esperen para que vea lo que vamos a ver arriba, porque no es nada más subirse al teleférico. Como dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Amigos, estoy sudando, pero sudando. Nunca había sentido que me faltaba el aire por algo relacionado con la altura. Vean el frente, ni siquiera alcanzamos a ver por dónde vamos. Simplemente nos vamos a adentrar en la neblina. Se perdió del frente. Solo se ve el cable aquí adelante y de repente va a aparecer una montaña aquí al frente. Y tras de eso como que vibra un poco, como que va vibrando el vagón. Vamos a ver este momento juntos, conforme el monstruo se va revelando al frente. Ya apenas si alcanza a ver a dónde vamos a llegar. La altura es exagerada, no tengo idea cómo armaron esto, cuántos años habrán durado. No, Vamos No. no. Ahora en caída. Y ven el puente que hay allá al fondo, en medio de dos montañas. Nunca había agradecido tanto llegar abajo. Tengo el estómago revuelto, pero revuelto. No lo vi venir. La verdad no lo vi venir. Yo lo veo como muy callado, Charlie. Ay, No, bueno, mae. Yo estoy bien, mae. ¿qué pasó, Estoy con? tranquilo.
Este es un primer vistazo de lo que se viene ahora. Vean las montañas y vean aquel puente suspendido entre dos. Ese es nuestro objetivo. Llegados a este punto, puede que ustedes, al igual que yo, se hayan preguntado por qué el paisaje en esta ciudad, en este lugar, es de esta manera. De hecho, que no lo hemos visto perfectamente por la neblina y la lluvia, pero aquí les voy a dejar unos planos del paisaje en esta zona de China. Son muchas rocas que se levantan así como crestas, como picos. No es una sola gran montaña como tenemos nosotros, por ejemplo, en Costa Rica. Esto estuve leyendo que se debe a que son piedras que tienen el material de la cal, es piedra caliza. Entonces, con el pasar, me imagino, de miles o millones de años, tanta lluvia que hay en esta zona va lavando la cal y queda la formación rocosa de la forma en la que nosotros la vemos. Por eso es el paisaje así tan exótico en esta parte de China. Varias cosas impactantes. En la cima de una de las rocas está este puesto que ustedes están viendo. Segundo, hay unas serpientes que se ven demasiado reales. De hecho, vean cómo se le mueve el cuerpo conforme usted le mueve cualquier parte. ¡Qué miedo! Necesito una. Y tercero, si la quiero comprar, puedo porque tengo aquí 5G arriba de la montaña. Y se compra con QR, obviamente. Tal vez ustedes se estén preguntando, Araya, ¿por qué se compró una Bocaracá en China? No sé, la misma razón por la que usted volvió con su ex. Nadie lo entiende, nadie lo sabe, pero lo necesitaba. Vamos a pasar el legendario puente colgante de Yangshuo entre una montaña y otra, que de hecho ni siquiera se puede ver de qué es el puente de tantos listones rojos. Aquí veo un pedazo metálico y cordón. Y estos listones rojos es porque la gente tiene diferentes creencias en este lugar. Y esto es como para pedir oraciones y para pedir cosas, deseos en este lugar tan impresionante. De hecho que este de aquí, esta campanita, ya la puso Charlie, pidiendo por ella, por su amor. Sepa que está en la lista ya, en la lista del puente de Yangshuo. Si de repente se enamora de Charlie, ya sabe qué fue. Ahí va a caer. Un amarre le dejaron aquí en este puente. Esta cosa se está moviendo un poco trambólicamente. No está tan alto como yo pensaba, la verdad. Podemos estar a unos 100 metros tal vez del suelo. Estas son exactamente el tipo de cosas que uno compra en Temu, en AliExpress, que no las necesita para nada, pero no se puede negar. ¿Cómo va a haber un helado en forma del teleférico que acabamos de agarrar? Y efectivamente, lo que está en la caja es lo que usted recibe en un helado de paleta. Vean esta obra de arte que compré yo. Es la montaña con letras chinas y árboles. Ni siquiera me lo quiero comer, me lo quiero dejar de recuerdo. Y tras de eso, buenísimo. Pasamos como el camino al cielo. De hecho, este lugar en el que estamos se llama la cima de las nubes, y al llegar aquí nos encontramos todas las plegarias que deja la gente, los deseos que piden, que son estas cintas rojas, y además una rueda de la fortuna que funciona de la siguiente manera: ya sea que usted se pare aquí y depende dónde esté su sombra, es lo que le depara el futuro, que son cosas chinas. Aquí puede haber suerte, riqueza, salud, etc. O también se puede tirar una moneda o dar vueltas sobre su propio eje a ver qué le queda al frente. Son creencias chinas. Me imagino que habrá gente, puesto que vemos los lazos rojos, que viene aquí en un sentido espiritual. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba este primer encuentro, este primer choque cultural en China. Cuéntenme qué les ha parecido hasta el momento todo lo que hemos visto. La verdad, valió por completo la pena cambiar los planes para poder venir a conocer esto antes de que sea el feriado aquí en China. Suscríbanse, estén muy pendientes porque nos vamos a otras zonas que, si esto estuvo épico, no tengo ni idea de cómo va a estar lo que sigue. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy quedó sin aliento en las legendarias montañas de Yangshuo.